Listo, muchas gracias. Tenemos ahí varios pendientes. Una, la evaluación, se la subo hoy, igual la entregan el miércoles, siempre es el miércoles, ¿sí? Dos, tenemos ahí atorado un poquito con la revisión de las tareas y su retroalimentación. Espérenos un momentito a más tardar esta semana para revisarles sus tareas y actividades. Esta semana ya queda todo listo, ¿sí? Tres, tenemos ahí pendiente la seña personal con el profe Manuel. ¿Me pueden decir quién aún no tiene su seña personal? Si pueden levantar la mano en Zoom para hacer ahorita una captura de pantalla y enviárselo al profe. Es Cleide, Yasmín, Adriana, Alejandra, Soraya, Alma, ¿nada más? Bueno, mira, yo pensé que era un poquito más, pero bien. Entonces, Alma, ¿puedes volver a levantar la mano, por favor? Para nada más tomar la captura de pantalla. Ahí está. A lo mejor las personas que no se han conectado aún van a ver un poquito la clase o ahorita les mando un mensaje en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que el profe Manuel ahí nos ayude. ¿Alguien más? Entonces, nada más son 5 personas. Ok, muy bien. Gracias. Bien, listo. Iniciamos ahorita. Este es un tema muy, muy interesante. Es una conversación entre un doctor y un paciente, ¿sí? Prácticamente va a estar enfocado a nosotros, ¿sí? Explicar cómo nos sentimos cuando nos sentimos un poquito enfermos o tenemos algunos síntomas, ¿sí? Entonces, esta es la clase que vamos a ver el día de hoy. No sin antes también comentarles que hoy es el Día Internacional de la Traducción, ¿sí? Es así. ¿Ok? Quisiera comentarles que no es Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. Es Día Internacional de la Traducción, ¿sí? Son dos profesiones diferentes, ¿sí? Intérprete, que ustedes ya saben la seña, intérprete, ¿sí? Y traducción o traductor, ¿sí? Son dos profesiones totalmente diferentes, aunque, ¿sí? El sentido del trabajo profesional es el mismo, ¿sí? Es por eso que también se celebra a todos se les llama profesionales. La seña de profesional es así. Profesional termina, es como un piquito y termina en L. Y lingüísticos es L y L aquí, en esta parte de nuestra barbilla, ¿sí? Aquí. Lingüísticos, que son traductores, intérpretes, modificadores de textos, todo el profesional lingüístico que está relacionado al campo vasto de la traducción, ¿sí? Ya sea de lenguas orales como de lenguas de señas, ¿sí? Porque he visto muchas publicaciones, feliz día del intérprete de lengua de señas. No, es a todos, es de todos, ¿sí? Del que interpreta del inglés al francés, como del que interpreta de lengua de señas a español. Todo profesional lingüístico que esté relacionado a la traducción, se conmemora, se celebra, ¿sí? Entonces, no es únicamente del intérprete de lengua de señas, por si se encuentran ahí algunas publicaciones,
¿sí? De hecho, la ONU dice que es el Día Internacional de la Traducción. ¿Sí? A ver cómo era Día Internacional de la Traducción. Ahí está. Ahí está. Bien. Excelente. Entonces, gracias. Gracias, gracias. Otro aviso parroquial. ¿Sí vieron que en el cine está la película de Coda? Coda. Sí, 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 no, no, no. Bueno, está en Cinépolis y en Cinemex. ¿Ya vieron la película de la familia Bellier? Es similar, es igual, ¿sí? Pero les estoy dando 5 puntos extra si ustedes van a ver la película de Coda. La evidencia es que ustedes me enseñen el ticket, un boleto, etcétera, de que sí fueron a ver la película, ¿sí? Y les va a gustar. Estoy seguro que les va a gustar, ¿sí? En esa película está Eugenio Derbez, ¿sí? El actor. Entonces, ustedes ya saben, 5 puntos extra. Voy a abrir en Classroom una actividad para que me suban su imagen de evidencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Carla. Gracias. Maestro, ¿puede escribir cómo se escribe la película? Claro, claro que Gracias. sí. Gracias. Coda significa Children of Deaf Adults, que en español significa hijos oyentes de padres sordos. ¿Sí? En español está este término, se pronuncia OPAS o OPAS, y es hijos oyentes de padres sordos, ¿sí? Y CODA, ¿sí? Es Children of Deaf Adults, ¿así? ¿Ok? De hecho, si hay una seña que es así, vean, ponemos la seña así, CODA o OPAS, HOPS, ¿sí? Así es la seña. Entonces, ahí está en el cine, ¿va? Gracias, excelente. Bien, entonces seguimos Ahora son las 21:15. con la actividad del día de hoy. No, Vamos a saber expresar las 9, sí. un poquito. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, pero no logro identificar quién. Ah, ya. Gracias. Bien. Para decir una conversación, ¿sí? Hay varias señas. Una es esta, una que es informal, ¿sí? Esta es más informal, es como de charla, plática, incluso cotorreo, ¿sí? Pero cuando hablamos de conversación, una plática, hacemos la seña de P. Incluso también es válido la seña de diálogo. ¿Se saben la seña de diálogo? Es los 2 dedos índice. ¿Sí? Diálogo. Sí toca la barbilla. Entonces es para contexto informal. Esta es válido en todos los contextos. O ¿entre quién? ¿Se sabe la señal de doctor? A ver. Ahí está. No, es así, con esta configuración. Doctor. Hay algunos sordos también que hacen la seña con esta configuración. Doctor. ¿Sí? Doctor.
doctor. ¿Sí? Entonces es conversación entre doctor-paciente. Paciente, ¿sí? Se sientan dos personas aquí, ¿sí? Y es atención, ¿sí? Son dos personas sentadas, atención. Entonces, ¿cómo sería conversación entre doctor y paciente? ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Sí? Es. Y cuando hablamos de dos personas, ¿sí? Las separamos un poquito, es. ¿Sí? Porque es entre esas dos personas. Si te quedas aquí en lengua de señas, parece que estás diciendo un mismo mensaje. Entonces hay que separar un poquito la idea. ¿Ok? Ahí está. Manuel, hola. Bienvenido. Bien, para esto necesitamos saber algunas señas previas para tener esta conversación, ¿sí? Nada más déjenme, ya listo. Aquí está. Híjole, no me deja seguir, si no me voy a la de acá. Bien. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí está. Bien. Para decir que estás mareado, ¿sí? Así. ¿Ok? Mareado. Recuerden, la intensidad que tú le das con tu expresión facial va a reflejar cómo comunicas, ¿sí? Si estás muy mareado o nada más estás un poquito mareado. Yo estoy bien. Yo bien. Yo más o menos. Poquito. ¿Sí? A comparación de que si estás muy mareado, ¿sí? Casi, casi con ganas de vomitar. Así se dice vomitar. Ganas de, son 4 dedos, vomitar, ¿sí? Entonces, mareado, ahí está. La intensidad fue un rol muy importante. Débil, débil son las dos manos en forma de P, ¿sí? Y las vamos a colocar aquí. Débil, ¿sí? Veamos. Y el cuerpo es un poquito hacia adelante, ¿sí? Debilidad. Incluso esto también no relacionado a algo patológico. Por ejemplo, yo soy débil en el amor, ¿sí? Pero también puede ser relacionado como algo de cansancio, ¿sí? Yo, debilidad, débil, ¿sí? Ok. Sí toca el pecho, Alejandra, aquí. Ok. Bien. Luego sigue dolor de cabeza. Hay dos formas de decir dolor de cabeza, ¿sí? Una es así, ¿sí? Dolor. O también otra forma es así. Esto
significa dolor del que tú quieras físico, ¿sí? Por ejemplo, dolor de estómago, dolor y te señalas el estómago, ¿sí? Me duele mi brazo, ¿cómo sería? Ahí está. Me duele mi garganta, dolor de garganta. Aquí está un poquito, te agarras un poquito la garganta, ¿sí? Me duelen mis ojos. ¿Ok? Ojos, dolor, ¿sí? Esto también significa dolor, ¿sí? Cabeza, dolor, ¿sí? Estómago, ¿ok? Entonces, dolor de cabeza pueden ser de tanto de dos formas. O, ¿sí? O por ejemplo, migraña, ¿sí? Migraña es un dolor más crónico, más extremo, ¿sí? En ese caso, utilizamos la seña de fuerte, de intensidad. Entonces es, ¿sí? Esto es migraña, es fuerte. Esta seña de fuerte le da intensidad a cualquier seña que tú quieras hacer. Por ejemplo, esta también aplica para olores, ¿sí? Apesta, para decir huele y apesta, es huele, este es olor. Apesta, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, esto es intensidad en la lengua de señas, es fuerte. Entonces, es cabeza, dolor. O incluso hay migrañas que únicamente van a la mitad de tu cabeza, ¿sí? Entonces sería, ¿sí? O nada más me duele una parte aquí en la sien, ¿sí? O sea, señalas en qué parte de tu cabeza tienes el dolor, ¿sí? ¿De acuerdo? Va. Bien. Síntomas. Síntomas, ¿ok? Para decir síntomas, ¿se saben la seña de sentir? ¿Sí? ¿Sí? Sentir. Y ahí aplicamos, explicamos, es como sentir dolor o fiebre, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de señas es sentir, dolor, fiebre, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú le vas a un diagnóstico médico, ¿sí? Si tú le preguntas a una persona sorda, sentir, aquí nada más te quedas con lo emocional, ¿sí? Sentimientos. Pero si ya quieres hablar de algo físico, ¿sí? O tú, ¿qué significa esto? Fiebre, ¿sí? O gripe. Sentir cómo. ¿Sí? Ya le preguntas, sentir cómo. Pero antes le dices, ¿te duele? ¿Tienes fiebre? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Sí? Porque esto significa, si tú nada más le dices, ¿tú cómo te sientes? El sordo te va a decir, yo me siento bien, triste, yo me siento alegre, yo me siento preocupado, pero no ese es el fin, ¿sí? No es el fin. El fin es cómo te sientes en cuanto a dolor físico, ¿ok? Rocío. ¿Me repites otra vez la seña de físico, por favor? ¿De sientes algo físico? ¿Cómo se preguntaba? Ok, es dolor, o sea, si te duele aquí. Generalmente los sordos se basan como en ejemplo. Por ejemplo, en la clase pasada ustedes vieron
cuando se les preguntaba, ¿cuál es tu talla? Chica, mediana, grande, ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Les das opciones, ¿sí? Entonces, para los síntomas, también le vas a dar opciones, ¿sí? Te duele aquí, te duele acá, tienes fiebre, tienes gripa, te duele la cabeza, te duele la garganta. ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Sí, gracias. Lo que pasa es que justo en ese momento entró mi hija y me distraje, pero entonces sí hay que darle opciones. No es que Sí, le preguntes algo. Ah, ok. sí, Gracias. sí, exactamente. Por ejemplo, el concepto de redes sociales. No hay una enseñanza de redes sociales, pero entonces tú le dices Facebook, Instagram diferentes. ¿Sí? Facebook se dice así, Facebook, Instagram, diferentes. Y ya, con esta diferentes, el sordo ya tiene, me está hablando de las redes sociales. ¿Sí? O por ejemplo, medios de comunicación, televisión, radio, periódico, diferentes. ¿Sí? Ok, ya me está hablando, ok. Ya el sordo entiende, ¿sí? Ese tipo de contextos. Dándole opciones, dándole ejemplos. Así funciona la lengua de señas, ¿sí? Hay señas determinadas para cosas, pero cuando no hay señas determinadas para cosas, generalmente nosotros les damos opciones a las personas sordas. Así funciona la traducción del español a la lengua de señas, ¿sí? Dando opciones. Entonces, en los síntomas es tú. ¿Cómo sentir? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer ahorita una práctica con el maestro Luis, ¿sí? Dice, cada mes voy al doctor, ¿sí? Voy al doctor cada mes, ¿sí? Mi hijo me interpreta, ¿sí? Me ayuda. Y yo le he dicho, ok, y me ayuda. Me duele aquí, por ejemplo, en esta parte. ¿Ahí qué se refiere? Dolor de riñón. Esta es la señal de colesterol. Colesterol, ¿sí? Y el médico ya me interpreta. Dice, como mucho aceite, mucha grasa, mucho aceite, ¿sí? Me dice, ya, que ya no coma mucho, mucha grasa. ¿Sí? Esto significa estudios de laboratorio, cuando te sacan sangre, ¿sí? Te sacan sangre. Y esto que hace es cita. Cita. Cuando tienes una cita médica, ¿sí? Es así. Vean la configuración. Cada semana. Una semana. Y llega. Esto significa niveles altos, ¿sí? Altos, por ejemplo, de colesterol o de triglicéridos. Generalmente los triglicéridos se señalan como grasa, aceite, ¿sí? ¿Okay? Entonces, a eso nos explica el maestro Luis que él asiste cada mes y que hace poquito recibió sus estudios de laboratorio, ¿sí? Esto significa
estudios de sangre, cuando te sacan sangre, ¿sí? Es literal, una vacuna sacándote sangre, ¿sí? De tu vena, aquí. Y cuando recibió los resultados, vieron que hizo papel, hizo la señal de papel, recibió los resultados y vio que tenía colesterol, ¿sí? Y grasas con un nivel alto, ¿sí? Ok. Ahí más o menos vamos a ver algunas señas más, señas menos en todo este contexto, ¿sí? Lo vamos a materializar un poquito con la conversación que vamos a ver un poquito más adelante, pero en sí quería como explicarles cómo le das opciones para la persona sorda. Si generalmente un médico te dice, ¿cómo te sientes? No te está refiriendo a lo emocional o a menos que quieras preguntarte lo emocional, ¿sí? Eso se refiere síntomas. Ok. Ahora vamos un poquito de síntomas. Soñoliento. ¿Es la señal de dormir? ¿Dormir? ¿O ganas de dormir? ¿Sí? Ganas, vean. Mano dominante, mano base. Ganas de dormir. O incluso también así. Soñoliento. ¿Sí? Luego sigue pulso. Depende de dónde está el pulso. ¿Sí? Aquí, puede estar aquí, o puede estar aquí, en la muñeca, o en el cuello, o incluso el corazón. ¿Sí? Pulso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un doctor te va a preguntar, ¿dónde está tu pulso? ¿O cómo está tu pulso? O voy a revisar tu pulso. Yo, para decir revisar, evaluar, checar, hacemos esta seña. Evaluar. Evaluar tu pulso. ¿Sí? Pulso, pulso. ¿De acuerdo? Va. Luego sigue la seña de medicamento. ¿Sí? Así. Medicamento. Vean la configuración. Ahí está el maestro Luis. Medicamento. ¿Sí? Sí, claro, Cleide. Dormir es como decir dormir. Soñoliento. ¿Sí? Dormir. O ganas. Ganas de dormir. ¿Ok? Bien. Medicamento. Y hay muchísimo tipo de medicamento. Puede ser medicamento en pastilla o cápsula, que es así. Cápsula. Pero antes tienes que hacer la seña de medicamento. ¿Sí? O hay jarabes. ¿Cómo será el jarabe? Así, la cuchara. Ahí está el maestro Luis. ¿Sí? Bien. ¿Alguien sabe la diferencia entre antibiótico y ¿cuál es el otro tipo de medicamento? Es antibiótico y antiviral. Bueno, sí, hay un chorrísimo. Antihistamínico, supongo. Vitamínico, todo eso, ¿sí? Por ejemplo, vitaminas. Así se dice, vitaminas. ¿Sí? Creo que el antibiótico y el otro tipo, bueno, los dos tipos de medicamento, uno es para las bacterias y otro es para los virus, si no me equivoco.
¿sí? Analgésico es ese. No me acuerdo cuál es cuál, ¿sí? Pero, o sea, si tú en ese tipo de términos médicos tienes que conocer el concepto del español, ¿sí? No es lo mismo un medicamento así. ¿Qué te dices? Dice Daniel, ok, analgésicos son para el dolor, ¿sí? Entonces, para decir analgésicos, tú tienes que decir para aliviar el dolor, ¿sí? Entonces, dolor, aliviar, así se seña, ¿sí? Entonces, analgésico son para el dolores. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que para hacer lengua de señas tenemos que conocer bien el español? ¿Sí? Ok. Bien. Luego dice, antibiótico es para bacterias. ¿Sí? Bacterias en lengua de señas se hace así. Así otra vez. Entonces, es para, el objetivo principal de ese medicamento es expulsar las bacterias, ¿sí? Entonces, es medicamento para las bacterias, eliminarlas, ¿sí? Expulsarlas, eliminarlas, ¿sí? Bien, luego, virus, igual, ¿sí? Antiviral es medicamento, ¿sí? Incluso para borrar o sacar, ¿sí? El virus. Así dice virus, infección, virus. Vean la configuración. Y me voy a acercar un poquito. Aquí sí toca virus, infección, ¿sí? Entonces, hay muchísimos tipos de medicamentos, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros hacemos este juego de señas conforme a lo que nos quiera decir el español, ¿sí? Así es, virus e infección es la misma seña. Virus, infección, ¿sí? Ok. Y todo tipo de medicamentos. Entonces, también para expresar, estamos en términos médicos. Si nos vamos un poquito más, ¿sí? Profundo, entonces tenemos que conocer bien el español para poderlo expresar en lengua de señas. ¿De acuerdo? Bien. Sí, virus no es con una mano, Gabriela. Solo con una mano. Y dice coronavirus. Sí, hay señal para coronavirus. Coronavirus. No, es así, coronavirus. Mano dominante y mano base, coronavirus. De hecho, esta seña es un préstamo lingüístico. Es de la lengua de señas china. Y la sacaron de ahí los sordos. Entonces, aquí en la lengua de señas mexicana se hace coronavirus. Coronavirus. Préstamo lingüístico es cuando tomas señas de otro lado o palabras de otras lenguas. ¿Sí? Coronavirus, así es la seña. Bien, seguimos con diagnóstico. Y aquí también vamos a ver, depende qué tipo de diagnóstico, ¿sí? Porque puede ser tanto el diagnóstico en papel, ¿sí? Que te diga, ok, los resultados. Entonces es el papel, el diagnóstico en papel. Pero puedes decir, tu diagnóstico es que tienes cáncer, ¿sí? Entonces te encontramos o tú enfermo, ¿sí? Te detectamos o tú enfermo, ¿sí? Entonces, cuando te van a decir, es que estás diagnosticado con esta enfermedad, al sordo tú le vas a decir, tu enfermedad
cáncer. Cáncer. O cáncer, que es la C. Esta es del centro del país, esta es del occidente. Cáncer o cáncer. Entonces, pueden ser dos conceptos diferentes. El diagnóstico en papel, que te dicen, ah, ok. ¿Sí? O el diagnóstico cuando te hacen esta seña, encontrar. O tú enfermo. ¿Sí? Depende de qué tipo de diagnóstico sea. ¿Ok? Bien, vamos en diagnóstico. Ya hicimos mareado, ahorita los vamos a repasar. Analgésico ya lo dijimos y tratamiento. Depende de qué tipo, igual, depende de qué tipo de tratamiento. ¿Sí? Puede ser un tratamiento con medicamento. ¿Sí? O puede ser un tratamiento de vacunación, vacuna, que está ahorita de moda, vacunación, o puede ser un tratamiento con jarabe, o puede ser un tratamiento nada más que descanses, un reposo, descansar, igual, solucionar, aliviar, ¿sí? O incluso puede ser un tratamiento terapéutico, ¿sí? Tratamiento terapéutico que es así, terapia. Aquí hay terapeutas físicos o terapeutas de lenguaje. Ok, puede ser este tipo de tratamiento, o el tratamiento es que tú hagas ejercicio, ¿sí? O el tratamiento es que tú hagas dieta, ¿sí? Dieta, dieta es así, D-I-D, dieta. Entonces, igual depende del tipo de tratamiento, ¿sí? Estos términos médicos para lengua de señas no existen, pero igual vamos a dar opciones. La lengua de señas, como ven, es práctica, ¿sí? Eso es parte de la gramática de la lengua de señas. Bien, entonces hacemos un repaso, ¿va? Mareado. Débil. Dolor de cabeza. O el dolor. Sin dolor, cabeza, dolor de pecho, dolor de ojos, dolor de estómago, dolor de cuello, dolor de espalda, etcétera. ¿Sí? Síntomas. Igual te damos opciones. Tu dolor, fiebre, gripa, tú, cómo sentir. ¿Sí? Soñoliento. Dormir. Dormir. O ganas de dormir. ¿Sí? Pulso. Es así. Pulso o pulso. Voy a checar tu pulso. Yo. Pulso. ¿Sí? Lo que nos decía el maestro Luis, estudios de laboratorio, que es así. ¿Sí? Estudios de sangre. Medicamento. Medicamento. Medicamento analgésico. Medicamento, dolor, aliviar. ¿Sí? Bacterias. Bacterias, medicamento, bacterias, expulsar. ¿Sí? Antiviral, medicamento, virus o infección, ¿sí? Así. Virus o infección, expulsar o protegerse, ¿sí? En colesterol, vimos la señal de colesterol, vimos la señal de cáncer,
¿sí? O cáncer. Vimos la señal de triglicéridos o aceite. También vimos la señal de coronavirus. Coronavirus. Diagnóstico, si es un diagnóstico en papel. Papel. ¿Sí? O te detectamos. Te detectamos. ¿Sí? Y tratamiento. Ese es, depende del tipo de tratamiento. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver un poquito de vocabulario relacionado a las enfermedades. ¿Sí? Bien. Diabetes es así. La D, diabetes. ¿Sí? Diabetes. ¿Ok? Hipertensión. ¿Sí? Corazón. Corazón. La electrocardiograma. ¿Sí? Corazón. Hipertensión. Sube, baja, o corazón que late mucho. Veamos. ¿Sí? Diabetes. Otra vez, diabetes. Hipertensión. ¿Sí? Corazón que late mucho. ¿Ok? Bien. SIDA. Esto se da mucho. ¿Sí? SIDA es S como virus o infección, pero con la S. ¿Sí? SIDA. ¿Sí? Igual cáncer, se dan cuenta que es así o así. Cáncer. ¿Sí? Ok. VIH se deletrea. VIH. VIH. Ok. Gripe. Gripe normal. Ya la saben. Tos. Tos con flemas es así. ¿Sí? Tos con flemas. Y tos seca. Eso. Tos seca. ¿Sí? Tos seca. ¿Ok? Bien. Ahora, me gustaría que aportaran qué señas relacionadas a las enfermedades quisieran saber. Rocío. Bueno, este es un trastorno, pero como ahorita estoy viendo eso en la carrera, quería saber cómo se dice parálisis cerebral. Sí, muy bien. PC. PC. Parálisis cerebral. PC. Alejandra. Asma. Asma. ¿Cómo se llama? Salbutamol, creo. ¿Sí? Es un elemento, pero también así. ¿Sí? ¿Sí? Mabel. Alergias. Ah, bien. Eso también lo vamos a ver al rato. Pero es dependiendo, porque es, por ejemplo, si tú tienes un medicamento, no va contigo y es como de tu cuerpo, la reacción es que no va contigo. Entonces, alergia. Aunque también hay alergias, por ejemplo, los sordos la pueden tener como comezón, ¿sí? O ronchitas rojas. Rojas, ¿sí? Hacemos la señal de, con el clasificador del, esto, pequeño, rojo, ¿sí? Va. Elena. De
Para intervención quirúrgica o no sé, operación o algo así. ¿Sí? Depende de dónde te vas a operar o dónde te operen. Pero generalmente la señal de operar es así. Por ejemplo, Ah. una intervención en el corazón es operación en el corazón, ¿sí? Operación en el estómago, ¿sí? Ya haces la seña así, pero en el estómago. Pero esto implica algo de cirugía. Ok. Bien, gracias. ¿Ok? Bien, TDAH se deletrea. Hay una propuesta de seña de trastorno que es así. Trastorno. Trastorno. T y T y la haces así. Ajá. La conviertes en palmas, las dos. Entonces es trastorno TDAH, que es de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Luego dicen tumor. Perdón, primero dicen epilepsia. Así. Las piernas. ¿Sí? Epilepsia. Pero vean, es los dos dedos índice, nada más. Epilepsia. ¿Sí? Ahorita vamos, Rocío, nada más déjenme checar acá. Tumor. Crece. ¿Sí? Ok, es crece aquí. Tumor. Dice quistes en los ovarios. Mujer. Ovario. ¿Sí? ¿Sí? Es parecido, creo que es a un tumor, pero pequeño, si no me equivoco. Un quiste. ¿Sí? Ok. Ahí está Manuel. ¿Sí? Bien, ahorita vamos con las especialidades porque vamos con Rocío y luego con Lisa. Perdón, para lo de alergia, por ejemplo, tienes que decir antes medicamento, alergia o comida, alergia, o tienes que Sí, especificar. depende de qué tipo. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, Y, es así, ah, hacia arriba. ok. Sí. Y diarrea, ya, bueno, ya que abrí el micrófono, perdón. Diarrea. Gracias. Sí, de nada. Lisa. Hemiplegia, ¿hay señal para hemiplegia? ¿Perdón? Hemiplegia. ¿Qué significa? Es consecuencia de la... ¿Cómo se llama? Es una enfermedad que tiene que ver con que un miembro de tu cuerpo no tenga pues movimiento y puede ser, es como consecuencia de algún daño. Sí, es consecuencia de lo que dijo Rocío de la... Parálisis cerebral. Sí, pero Ok. no. Pero hemiplegia es la mitad del cuerpo paralizado. Ahí está. No poder mover. ¿Sí? Es no poder mover. Quiero que rescaten, o sea, sé que es un poquito de vocabulario, pero quiero que rescaten perdón, es mucho vocabulario, pero quiero que rescaten la parte de que hay que entender el español para poderlo expresar en lengua de señas. ¿Sí? Quiero que rescaten esa parte, que sea el aprendizaje de ahorita. Hay muchos términos médicos,
Pero tenemos que entender esos términos médicos para poderlo expresar en lengua de señas, ¿de acuerdo? Rescatemos ese aprendizaje. ¿Ok? Bien, dice especialidades. Sí, por ejemplo, pediatra. ¿Qué es un pediatra? Doctor de niños. ¿Sí? Doctor de niños. ¿Sí? ¿Qué es un ginecólogo? Doctor mujeres. ¿Sí? ¿Qué es un urólogo? Doctor hombres. ¿Sí? Bueno, si nos vamos al género, más bien sería como que revisa el aparato sexual femenino o el aparato sexual masculino. ¿Sí? Ahí está, ovarios. Hay una seña que es partes íntimas, que es así. Entonces sería doctor, mujeres, o doctor, hombres, partes íntimas. ¿Sí? Es como una B y así hacia abajo. Es partes íntimas. ¿Sí? ¿Qué más especialidades? Ah, el maestro Luis. A lo mejor, se puede confundir con la seña de barato. Bueno, esa es la seña de vagina, ¿sí? Vagina, es la V, vagina. ¿Sí? Mujer, vagina. ¿Sí? Pene. ¿Sí? Hombre, pene. ¿Sí? Ok. Bien, receta y farmacia. Receta es como el papel que te prescribe el doctor. Entonces es el doctor, medicamentos. Pero es importante el papel que te escribe. ¿Sí? Esa es la receta. ¿Ok? Farmacia. Ya les había dicho farmacia. ¿Alguien se acuerda cómo era la señal de farmacia? A ver, a ver, a ver. Ahí estaba Daniel acercándose. Mayra también. ¿Sí? Farmacia. Acuérdense que había diferencia entre frecuentemente era así. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Frecuentemente, farmacia. Farmacia. ¿Ok? Bien. Gastritis es así. Ajá. El ácido. Pero del estómago hacia arriba. Gastritis. Y también puedes decir dolor fuerte de estómago, pero el ácido hacia arriba. ¿Sí? Dice Marcela, exacto, pero señorita va de arriba hacia abajo. Señorita. ¿Sí? Farmacia. ¿Ok? Bien. Autismo, aunque, bueno, este es más como, no lo considero como enfermedad, pero bueno, autismo es así. Autismo. Perdón. Gaby, creo que no. ¿Hay una versión así o hay otra versión así? ¿Así o así? Autismo. ¿Sí? Luego, coronavirus y COVID. Si quieres ser más específico,
deletreas COVID. COVID, coronavirus, COVID. Pero generalmente sí es lo mismo. ¿Sí? Fractura. Hueso roto. Hueso roto. Hueso, se sabe la seña de hueso. Es así. Hueso roto. Y hay términos médicos. Fractura de tibia y peroné, pues es el hueso de la pierna roto. O sea, del quinto metatarsiano. No, bueno. Todos esos términos médicos es como del dedo del pie, del chiquito, pie chiquito, pum, romper. Por eso me refiero a que si tú conoces bien el español, automáticamente en lengua de señas tú vas a poder explicarlo. ¿Sí? Ok. Focomelia, ¿qué es eso? Es cuando hay malformaciones, por ejemplo, en las manos o en las piernas, desde el nacimiento. O sea, que están incompletas, por así decirlo, los miembros. Para decir deformación, defecto, hacemos la F y va volteada aquí. ¿Sí? Manos, defecto. ¿Sí? Defecto. O pies, malformación. Geriatría creo que es para las personas adultas, ¿cierto? ¿Sí? Doctor para adultos. Doctor para, no son adultos, perdón, para las personas mayores. Doctor para, ¿saben la seña de, sí se la saben, ¿no? Viejo chismoso. Viejo. Pero hacemos esto. Doctor para los adultos. ¿Ok? Bien, síndrome de Down. Buena pregunta. DW, como parálisis cerebral, pero Down. DW. DW. Down. Luego dice, Asperger es no, porque es un tipo de autismo. Yo lo que haría es autismo y deletrearía Asperger. Autismo, Asperger. Sí. Ok. Enriquecedor. Bien. Aprendizaje. Tengo que conocer términos médicos para poder expresar en lengua de señas. ¿Sí? Ese es el aprendizaje. Entonces, vamos a hacer un poquito, vamos a entrar a la primera conversación que más o menos es un poquito básica, pero nos va a servir muchísimo para entablar una conversación con una persona sorda, en dado caso de que se sienta mal, etcétera, ¿sí? Vamos a tener esta conversación, es la 1, es un paciente y un doctor. A ver, la seña de doctor, ¿cómo era? Y la seña de paciente. Ahí está. Ahí está, bien. ¿Y cómo era conversación? Y diálogo. Y conversación informal. Ahí está. Excelente. Bien. Entonces dice, buenos días, doctor Smith. Vamos a hacer el doctor Smith así. Y Nelson así. ¿Ok? Fácil. Buenos días, doctor Smith. Luego dice, buenos días, Nelson. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? En lengua de señas hay algo que hace, sí,
O también, únicamente, ayuda a necesitar. Ayuda a necesitar. ¿Sí? Ok. Luego dice, pues me he sentido mareado y débil. Y ahora mismo tengo un dolor de cabeza. A ver, ¿cómo sería? Ok. Excelente, muy bien. Solamente que cuando dices ahora mismo, es ahorita, ¿sí? Ahorita, ¿sí? O dolor, cabeza, ¿ok? Todo lo más excelente, nada más nos falló en la parte de ahora mismo, ¿sí? Es ahorita. Cleide, ¿cómo es? Pues, ¿cómo se dice? Ah, ahí generalmente es como una expresión. Pues, ¿sí? ¿Sí? Bien. Luego dice, come mucho dulce. ¿Cómo sería ahí? Es, tú comer mucho dulce. ¿Sí? Así se dice dulce. ¿Ok? Acuérdense, como estamos en una conversación, generalmente, si tú haces esto y esto, si el doctor está aquí, pues, y la respuesta la vas a cambiar. Acá va a estar Nelson. ¿Sí? Dice, sí, me encanta, pero vean los signos de admiración. Cómo le dices? Me gusta o me encanta. Acuérdense, son signos de admiración. Eso refleja intensidad. ¿Sí? Entonces, como, sí, me encanta. ¿Ok? Luego dice el doctor, ah, deberías comer menos azúcar. ¿Tienes algún otro síntoma? Ok, Pero sí es muy, acabo de regresar. ¿Les explicaste un poquito, Débora? apenas iba a decir que es muy importante lo de los movimientos. Ah, O sí, sea, siempre que ahorita que estemos practicando, úsenlos. O sea, están haciendo la conversación y dicen, no solo se enfoquen en ver las señas, sino también como en esto del contexto y muévanse. Okay, o sea, pues voy a responder y voy a hacer el ejemplo, pero me voy a mover un poquito para ir aprendiendo y ir adquiriendo poco a poco. Entonces hagan los movimientos. claro, claro. Sí, gracias. Gracias, Débora. Bien. Nos quedamos en, deberías comer menos azúcar. ¿Tienes algún otro síntoma? ¿Sí? En lengua de señas hay una seña que es tu deber. Y es así. Tú y la de debes
azúcar menos. No es necesario decir comer. ¿Sí? Vean, menos es así. Colocamos la mano base frente a ti y la mano dominante, sí, menos. Entonces sería ¿ok? Azúcar menos. Deberías comer menos azúcar. ¿Tiene algún otro síntoma? ¿Cómo sería ahí? Tú tienes fiebre, dolor. Y es importante hacer la seña de otro. ¿Se sabe la seña de otro? Ahí está. Otro. Es importante hacer esa seña también. ¿Sí? Porque al fin de cuentas ese es el sentido. ¿Tienes otro síntoma? Entonces sería esa es la seña más importante de la oración. Otro. ¿Sí? Bien. Luego sigue. En realidad, quería decirle que tengo sueño todo el tiempo. En realidad, para decir en realidad es la verdad. La verdad, quería decirle. ¿Cómo sería? Quería decirle dormir, sentir, dormir siempre, todo el tiempo, siempre. Y Mabel ya se está durmiendo, ya anda bostezando. Y le quedó muy bien la oración. Siempre, siempre dormir. ¿Sí? ¿Ok? Va. Voy a revisar su pulso. ¿Cómo sería? Acuérdense, es la E. ¿Sí? O incluso, ¿con qué material lo va a revisar? Si es con, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue. Baumanómetro. Ándale, eso. Fíjense que en lengua de señas es más fácil recordar que las palabras en español. Porque si bien en lengua de señas esto es visual, ¿cierto? Entonces, esto. Entonces, yo, pulso. ¿Ok? Bien. Lo dice, perfecto. Bien o perfecto, hay una seña de perfecto. P. Perfecto. Perfecto. Lo le dice, su pulso está bien. ¿Cómo sería? Su pulso, bien. ¿Ok? Bueno, desconozco cuál sea el aparato, pero pues es un nombre ahí medio raro. ¿Sí? Estetoscopio, creo, ¿no? Algo así. Bueno, en lengua de señas se entiende. ¿Sí? Creo que es un poquito más fácil por los términos médicos. Luego dice el doctor, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Cómo sería? Ahí está. Sí, exacto. Tu medicamento, te rascas o ¿cuál? Importante hacer al final esto. ¿Cuál? Para que que te explique. ¿Sí? Y ya, sí, paracetamol. No hay una seña para paracetamol, pero
paracetamol se deletrea. Los medicamentos, los nombres generalmente se deletrean. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Luis, él es alérgico a la metoclopramida. ¿Sí? Es alérgico. Se marea y se cae, se desmaya. ¿Sí? Es alérgico. Entonces se deletrea el medicamento al que se hace alérgico. Mabel. En mi caso, bueno, alergia, pero digamos al polvo, al polen y todo eso, ¿cómo se dice? Polvo y depende cuál es el tipo de alergia que tienes. Si te rascas, si te salen ronchitas o que te sale sangre o estornudas. Sí, como gripe. Ah, gripe, sí. Pero entonces tú tienes que decir polvo, alergia. Me ocasiona o me causa gripe. Esto es causa, ¿sí? Por ejemplo, el maestro Luis sería el medicamento metoclopramida le causa desmayo, ¿sí? Luego dice Alejandra Flores, la alergia, la garganta se le cierra, ¿sí? La garganta se le cierra. No poder respirar. No poder respirar. ¿Sí? Sí, Cleide. Causa transformar. ¿Sí? Porque es una reacción. La causa es una reacción, entonces transformar es lo mismo. ¿Sí? Ok. Luego dice, no, bueno, eso ya lo pasamos. Dice, entonces, le voy a prescribir unos analgésicos por el momento. ¿A qué se refiere con prescribir ahí? Ahí está, bien. Le voy a prescribir unos analgésicos. ¿Cómo serían analgésicos? Ahí está. Medicamentos para aliviar el dolor. ¿Sí? Bien. Lo dice. Tome una tableta durante 3 días. Aquí les voy a ayudar porque es una cuestión gramatical. ¿Sí? Una tableta durante 3 días. Entonces ahí vas a repetir 3 días, 3 días, una, 3 días, una. La vas a repetir para que el sordo le entienda. ¿Sí? Entonces es 3 días, una y otra vez. 3 días, una. La repites para que al sordo le quede claro que es una secuencia. ¿Sí? Esto es un tema gramatical de la lengua de señas. Repetir implica secuencia para las personas sordas. Entonces, ahí. Ahorita vamos contigo, Karina, en un momento. Luego dice, también, por ejemplo, no sé, hay medicamentos que te los recetan cada 8 horas. ¿Cómo serían 2 medicamentos cada 8 horas? 8 horas. Y lo repites. Lo repites. Y luego hay un límite, ¿cierto? Hasta una semana. Entonces sería una semana y le paras. Basta. ¿Sí? Entonces sería
Por ejemplo, en este caso, 3 días, un medicamento, 3 días, un medicamento, hasta una semana y le pagas, ¿sí? Esa es la secuencia que tú tienes que explicar en lengua de señas, ¿sí? ¿Hay dudas? ¿Quién estaba aquí? No, pero justo iba a hacer esa pregunta de ok. cuando te lo dan cada determinada hora y por determinado tiempo. Ajá. Excelente. Gracias. Entonces, aquí el sentido es, ok, entender un poquito más lo que implica eso, ¿sí? Luego dice, también necesita hacerse un análisis de sangre y descansar por unos días. ¿Cómo sería ahí? Igual, ahí está. No es necesario decir sangre, únicamente con hacerse, con la seña que hizo el maestro Luis, sacarse la sangre. Entonces sería, también necesita análisis, evaluar, ¿sí? Y descansar por unos días. Descansar algunos días. ¿Ok? Sí, igual también, luz. Sí. Ah, también otra versión de también que es así. También. También. ¿Sí? Prometo que lo haré. ¿Cómo sería? Prometo yo cumplir. Esta es la seña de cumplir. Vean la configuración. Cumplir. Prometo yo cumplir. ¿Sí? Bien. Vuelva con los resultados y le daré un diagnóstico y un tratamiento. Ahí está un poquito confuso el asunto. ¿Sí? Sí, pero es regrese. ¿Se acuerdan de la seña de regresar? Ahí estaba Mabel, bien. Regresar. Regresar con los resultados. El papel, el diagnóstico. ¿Sí? Y le voy a dar un tratamiento. ¿Sí? Yo, exacto. Bien, Alma. Le voy a escribir qué es lo que va a necesitar. Porque todavía no sabemos qué tipo de tratamiento es. ¿Sí? Muy bien, Alma. Luego dice, y le daré un diagnóstico. Te voy a decir qué tienes. ¿Sí? Entonces, yo te voy a decir tú cuál enfermedad. O, bueno, si no es una enfermedad, depende. ¿Cuál hallazgo tenemos? ¿Sí? Ok. Listo. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. ¿Cómo sería? Doctor, tu buen día. ¿Ok? Muy bien. Esta clase este tema va a abarcar dos sesiones. ¿Sí? Es un poquito denso el tema. Me gustaría que la próxima clase revisaran un documento que les voy a enviar. Nada más revísenlo porque esta semana va a ser de evaluación. ¿Sí? Y déjenme checar las dudas. Dice Dalia, ¿se puede agregar la seña de otra vez en este caso? ¿En cuál caso, Dalia?
Preguntaba cuando estaban diciendo lo del medicamento por 3 días o por 2 días, que se repetía de 3 claro. o sea, agregar la seña de y otra vez 3 medicamentos. Claro, excelente. Sí, puedes hacer 3 días, un medicamento, otra vez 3 días, un medicamento. Sí, sí se puede. Y creo que sería mucho mejor explicado. La seña, así es, ya la contestamos. Liliana, Karina, ¿alguien había levantado la mano antes? Liliana. Liliana, adelante. En el caso de ahorita de que le van a dar los resultados, se puede decir en la próxima cita. Sí, claro. Mejor, nomás, ¿cómo lo podemos decir? Sí. ¿Cómo se decía cita? Cita. Próxima cita. Papel. ¿Sí? Me vas a dar los resultados y el diagnóstico. Y te voy a decir si estás enfermo o no. Sí o no enfermo. ¿Sí? Karina. En este caso, es parecido a la pregunta de Dalia. ¿Se puede hacer como el listado que hacemos, digamos? O sea, un día una cápsula, otro día, ¿es igual se puede especificar así? Sí, claro. Pero tienes que decir, un día, un medicamento. Otro día, o sea, sí, pero tienes que decir que es día. La secuencia, es importante decir si es al día, si es a la hora, si es por semana, pero sí puedes utilizar la lista. Siempre y cuando digas la periodicidad. Ajá, ok, bien, gracias. Ok, va. Listo. Antes de retirarnos, vamos a repasar rápido. Entonces sería, buenos días, doctor Smith. Acá está el doctor Smith. Perdón, acá está Nelson y acá el doctor. Buenos días, Nelson. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Luego dice, pues me he sentido mareado, débil y ahorita dolor de cabeza. ¿Tú comes mucho dulce? Sí, me encanta. Tú deberías azúcar menos. Tu dolor, otro. La verdad, yo quiero decir, yo siempre dormir. Yo, su pulso. ¿Sí? Bien, perfecto. Su pulso está bien. Perdón, sigue el doctor. ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Tu medicamento? ¿Cuál? ¿Sí? No. Entonces, yo, medicamento, dolor, tú, 3 días, una. ¿Sí? 3 días, una. Igual, tú necesitas análisis, también algunos días descansar. Sí, yo prometo cumplir. Tu próxima cita, resultados.
yo a ti escribir y te los voy a dar. Gracias, doctor. Un buen día. Ahí está más compacto. ¿Sí? Vamos a repasarlo la próxima clase, la otra vez. Y listo. Sí, también, pero Jalisco es un poquito más, Jalisco. Y termina con la L. Jalisco también. También. ¿Ok? ¿Hay dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, solamente la evaluación. No, no hay tarea. Tarea nada. Únicamente la evaluación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quieren quedarse las personas que tienen pendiente la seña? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? Sí, sí, Cleide, sin problema. Adelante. Si se tienen que retirar, adelante. Hasta luego. Que tengan bonita noche. Cuídense. ¿Está trabado, Manuel? Parece que sí, ¿verdad? Desde hace rato le mandé. Parece que ya, ¿Ya? como que estaba respondiendo. Pero tiene problemas de internet aún. Sí, quedan pendiente Cleide y Adriana. Igual, lo que voy a hacer ahorita es ponerme de acuerdo en videollamada con él. Me esperan un momento. Igual voy a dejar de grabar. ¿Sí? Le estoy diciendo, ¿me ves bien? ¿Sí? Esto es aún no, aún no. Si lo quieren hacer. Darles a cada uno su seña. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pregunta. Pues leer mucho, viajar bastante. Pues, creo que es lo que más.
dice, ok, ahorita quiero pensarlo mucho mejor para hacerles propuestas de señas. Yo necesito que más o menos me expliquen qué es lo que les gusta hacer, sus pasatiempos, que me manden en mi WhatsApp personal para yo poderles hacer con más tiempo, más relajado y hacerles su propuesta de seña. ¿Cómo ven? Sí, necesito que me manden como su información para yo hacerles 3 propuestas de señas para que ustedes tengan como opciones de elegir la que más les guste. ¿Sí? ¿Tienen el número de teléfono del maestro Manuel? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, quedamos de acuerdo. Que mañana lo va a pensar y se las va a dar. Listo. Con tranquilidad y paciencia, dice. Les voy a dar ya. Dice, no me gusta como hacerlo rápido ahorita en este momento, pero sí. Gracias.